Esto es, ¿de dónde vienen los juegos como Omori? De Shiro Pale. Coche tu madre. Weón, estaba terrible fuerte. Este no era el buen abogado que arruinó su vida por el tema de internet. Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero de corazón que muy, pero que muy bien. Quizá algunos de ustedes recordarán que hace ya un par de años hice un video sobre el videojuego Omori, ese indie de RPG Maker que a pesar de estar exitosamente financiado con más de $200.000 de mecenas en Kickstarter, estuvo años atrapado en un infierno de desarrollo. Finalmente, después de casi 6 años de expectativa y un poco de desesperación por parte de la gente que puso su dinero que claramente no iba a ser devuelto, el juego salió. No se las voy a hacer larga, este título sin lugar a dudas fue un éxito de ventas, cosechando una enorme base de fans alrededor de internet y que además propició la carrera de Omocat, su creadora, en Ya no sé quién es Omocat, la verdad. No sé, tal vez conozco varios juegos tipo Omori, pero Omori como tal no. este medio. Sin ir demasiado lejos, hace no mucho tiempo incluso llegó a hacer una colaboración con el mismísimo Toby Fox. Sin embargo, no todo en esto es color de rosa, aunque de las polémicas que involucran A a ver, Omocat de los videos que he visto que Leo ha reaccionado de Shiro, casi nada es color de rosa. posible que hablemos en otro momento. Lo cierto es que Omori, además de haber cosechado un enorme éxito, también ha sido foco de un montón de críticas debido a que es otro juego indie sobre la depresión, lo cual lo ha A convertido ver, si no es un juego indie que hable de la depresión, no es un juego indie. en este catalizador para un montón de gente sobre el hartazgo que se tiene a tu típico juego indie con gráficos bonitos y coloridos por un lado, pero con una trama oscura que habla sobre temas de salud mental fuertes por otro. Así que en este video vamos a hablar sobre de dónde proviene la inspiración para juegos como Omori, por qué en particular se parecen tanto, y si queda tiempo podemos ver finalmente que también ha salido Omori después de tantísimos años de expectativa. Esta es la historia de Omori, o más bien de los juegos que se parecen a Omori. Exacto. Hay No tiene religión, tiene temas religiosos o traumáticos. muchos juegos indie allá Ya, pero a ver, Celeste es Celeste. fuera que tienen temáticas que abordan de algún modo la salud mental, algunos un poco más sutilmente que otros. No quiero entrar en detalle porque la variedad de estos es enorme, o bueno, a veces no tanto, pero esto es porque evidentemente crear videojuegos ya no es una 50ª parte de todo lo complicado que lo era hace unos 15 años. Gracias a la accesibilidad que proveen motores como Game Maker, Unity, pero más que cualquier otro de ellos, RPG Maker. Digo más que cualquiera de ellos porque RPG Maker es un motor que facilita enormemente el crear juegos que se basen en su mayoría en el texto, que es al final el recurso que muchísimos de estos juegos se emplean para que entendamos por qué y Hasta yo hice algo en RPG Maker cuando era adolescente. cómo es que estos adorables personajes en pixel art están tan tristes. No es para nada el caso de juegos un poco más jugabilísticos como Inside, por poner un ejemplo. No estoy diciendo que la razón de fondo de que haya tantísimos juegos como Omori, corte pixel art, que se recargan tantísimo en el texto y que dejan a la jugabilidad como un poco en segundo plano, es porque es más fácil hacer un juego de este estilo que particularmente otro de cualquier otro género. Lo estoy implicando. No obstante, esto de los juegos que toma bastante peso en el texto, en el carácter y los sentimientos de los personajes viene desde hace eones y casualmente está ligado justamente a la clase de juego que es Omori. Para el año Y 1980, ahora se va a poner la historia después de haber dado contexto. Me gusta. las aventuras conversacionales para PC ya eran toda una realidad que esperaban un boom para finales de la década de los 80. Para este punto, estos juegos ya incluso contaban con la tecnología suficiente para reproducir imágenes. Este género era todo un fenómeno en Japón, que allá estos juegos se distribuían en la inmensa cantidad de PCs que se comercializaban en aquel entonces. Como es evidente, estos juegos funcionaban usando un teclado para introducir comandos que hacían avanzar la aventura, pero fue en este año 1985 cuando por primera vez se hizo el intento de adaptar este modo de juego a la Famicom, por parte de una empresa llamada Enix. El objetivo era adaptar una trilogía de juegos de detectives que ya habían salido para PC desarrollados por Yuji Horii. La solución para introducir comandos que hicieran avanzar el juego, porque evidentemente la Famicom no tiene un teclado, era presentarlos a modo de lista para que el jugador usara el mando de la consola para seleccionarlos. Ya suena bastante interesante cómo lo hicieron. Y suena a la aventuras tipo Click a Point. Ese no es Monkey Island, lo que está mostrando ahora. Nueva forma de diseñar este tipo de juegos resultó tan efectiva que irónicamente terminó reemplazando al formato antiguo en incluso juegos que eran solo para PC. Fue la introducción de este formato a las consolas lo que propició el desarrollo de otro juego que Yuji Horii escribió teniendo en cuenta esta consola en mente. Un pequeñísimo juego de rol llamado Dragon Oh, Quest. Dragon Quest God.
Dragon Quest no es exactamente el primer juego de rol de la historia, ni siquiera es el primer RPG en consolas. En la Atari ya existía el Dragon's Tomber, pero por primera vez el juego de rol era accesible para el gran público aún con la cantidad enorme de texto que estos juegos acarreaban a comparación de otros géneros mucho más populares. Decir que Dragon Quest fue un proyecto exitoso es quedarse cortísimo. Fue tal la fiebre que este juego supuso que prácticamente puso sobre la mesa un formato que absolutamente toda la competencia quería replicar. Es gracias a Dragon Quest que existe siquiera juegos como Final Fantasy. A priori es verdad. Eso es muy cierto. Si no fuera por Dragon Quest no tendríamos otro Final Fantasy. Incidentalmente hace que los juegos de tipo RPG y las aventuras gráficas que eventualmente se bifurcarían en estilo para traer lo que conocemos como novelas visuales estén bastante relacionadas en su... Sí, Dragon Quest es sinónimo de ira y querer quemarlo todo. Para los que siguen Cazador X, es verdad. Su génesis, que es el concepto de volver al texto la parte más importante de la jugabilidad junto con los sistemas de niveles y combate en los RPG. Teniendo esto en mente y siendo evidente que Nintendo definitivamente no iba a quedarse atrás en esta sensación porque dineros los juegos de rol para consolas, parece hasta una bendición que apareciera el señor Shigesato Itoi con todas las ganas de trabajar junto con Nintendo en un juego donde el texto sea precisamente la parte más importante, ya sea para los fanáticos de Mother o para aquellos... Mother, qué buen juego, la puta madre. Que crecimos viendo los videos de Blue Balloon Fighter, Shigesato Itoi no es un nombre desconocido. El famosísimo copywriter japonés que estuvo involucrado en la elaboración de eslóganes como el de la película La tumba de las luciérnagas, cuyo estilo se había vuelto sobresaliente gracias a la habilidad de este hombre para elegir las pocas pero precisas palabras necesarias para darle fuerza a una frase. Era previsible que este señor no iba a trabajar en un juego donde el texto no fuera la mejor parte de toda la experiencia. Mother es el juego del género RPG más particular que había salido. Es que es maravilloso Mother, es maravilloso. ¡Ay, bueno, qué buen juego! En su día. Mientras que el género en su contraparte análoga siempre había estado ligado a la fantasía medieval, tendencia que había sido heredada por los videojuegos, el acercamiento de Mother hacia el género era algo fresco y diferente. Y si bien esta saga nunca se ha caracterizado por representar un éxito de ventas masivo para Nintendo, nunca olvidar que la tercera parte de Mother todavía brilla por su ausencia de una localización en Occidente, su secuela es probablemente uno de los videojuegos que más ha inspirado el desarrollo de otros videojuegos a lo largo de los años. En 1994 fue lanzado Mother 2, o Earthbound como se le conoció en Occidente. Este juego es la mejor definición de más y mejor de lo mismo. Mother 1 es un juego de rol que, a diferencia de la mayoría de juegos de este género que se podían conseguir en su día, se ambienta en un mundo que recuerda bastante al nuestro en apariencia, contando con situaciones que podrían ser reconocibles en el día a día de cualquiera de nosotros, muy lejos de la fantasía épica que era propia del género. Este mundo también oculta muchos secretos y cosas extrañas, donde debajo del humor y el color que caracteriza sus matices, también hay un lado que podríamos entender como siniestro a la vez que bizarro sin dejar de lado ese bizarro que hace poco es totalmente siniestro. Es que, weón, Mother 3, Earthbound, weón, es la cagada pinche juegos. Humor. Earthbound lleva a este símil de nuestro mundo conocido, el humor, el lado siniestro y el extraño del mismo a otro nivel. Este juego colorido que relata las aventuras de un chico aficionado al béisbol que emprende un Kirin, hola. Viaje en el que va conociendo amigos y tiene aventuras de lo más variopintas, sigue culminando en uno de los jefes finales más controvertidos en toda la historia de los videojuegos. Y aún es súper controversial este jefe final. Aún así, toda la bizarreada. Estamos reaccionando a de dónde vienen los juegos como Omori de nuestro querido amigo Shiro. Que es Earthbound no sirve únicamente en impresionar o asustar al jugador, no es para eso. Lo que hace tampoco lo hace de un modo tosco y sin sentido. O sea, sí, hay muchas cosas que ves y derechamente es imposible que tengan sentido más allá de la conciencia de que salieron de la mente de alguien. Y es justamente eso lo que otorga un matiz onírico a la experiencia inmersiva que es Earthbound. Sobre todo en el tramo final de la aventura, en el cual no voy a ahondar demasiado, solo que craneando un poco las implicaciones de lo que estamos viendo en este punto del juego puede ser bastante jodido. Earthbound es un juego que toca temas que dependiendo del tipo de persona que seas pueden tener un impacto más o menos fuerte en vos. Son ese tipo de cosas que evidencian que la persona detrás de este juego es efectivamente un escritor. Y son precisamente esas cosas las que convierten a Mother en una saga de juegos que no ha pasado desapercibida en la memoria de la gente que... Raven, por eso siempre tienes que ir guardando constantemente, man. Ay, señor, me apiado de tu alma. Una vez lo ha jugado. En el año 1996 se lanzó por primera un vez... año después de que yo nací. Para la PC 9801 en Japón, la primera edición de un juego conocido como Corpse Party, del cual es posible que hayan oído hablar antes, puesto que es ya toda una saga de juegos con varios títulos e incluso una adaptación al anime. Este mismo guarda casi ninguna relación con nada que tenga que ver con Mother, de hecho parece estar directamente inspirado en Sweet Home de Capcom, pero lo interesante de este juego es la forma en la que fue desarrollado. Para este año ya habían varios equipos pequeños, a veces incluso conformados por un... Está lleno de propuestas que prometen mucho y quedan en nada.
una única persona, que usaban el software RPG Suguru Dante 98 para desarrollar pequeños proyectos, también identificado como Dante 98 RPG Maker. Como digo, Corpse Party no fue el primer juego desarrollado con este motor. De hecho, fue creado como entrada para un concurso donde este salió en segundo lugar. ¿Cuál fue el juego contra el que Corpse Party perdió? Nunca lo sabremos. El concurso en primer lugar había sido ¿De organizado verdad nunca lo vamos a saber? por ASI precisamente para promover el uso de Dante 98 RPG Maker. Y es precisamente una versión un poco más avanzada de este motor que Corpse Party ayudó a promover ya en la época de RPG Maker 2003, en el año 2004, lo que permitió darle vida a un pequeño juego independiente sin ánimo de lucro conocido como Yume Nikki. Ah, Yume Nikki culiao. Hexágono, deja de promocionar Krita ni que te pagaran, güey. Y weón, Yume Nikki. Pinche Yume Nikki. Weón, oh. Un pinche oboe. Hasta hace muy poco tiempo, era directamente imposible saber qué hay detrás de la mente del creador de este juego. Kikiyama es uno de los desarrolladores más misteriosos que existen en todo Misterioso es que hace poco, weón, cagado del mate. el medio. Pero hay bastantes cosas por las que podemos intuir de dónde vino la inspiración para crear este juego. Bastantes. No me voy a poner a señalar lo obvio, pueden descargar Yume Nikki. Pinches perros de mierda que están ladrando ahora. Ay, perros culiados no dejan hacer nada, tranquilo. No genero odio a Yume Nikki, es un buen juego, solo que, bueno, es raro. Oboe culiao. Directamente en Steam en su versión original completamente gratis. Háganse un favor e ignoren completamente la existencia de Dream Diary. Es cierto que un precedente que es buena idea no olvidar a la hora de hablar de Ánimo, buen mensajero, lo siento, Nanai, porque te hayan retado. Yume Nikki es ya el clásico de culto para PS1 LSD Dream Emulator. Por lo menos el concepto de explorar mundos basados en sueños que se interconectan entre sí. Pero en la propia saga de Mother ya se puede entender un estilo casi onírico entre las visuales del juego, el cual Yume Nikki interpreta como la brecha entre el mundo real y, efectivamente, el mundo de los sueños. Yume Nikki es un proyecto interesante ya que a diferencia de Mother, este no cuenta con una sola línea de diálogo. Únicamente las visuales que el juego presenta han sido suficientes para que su base de fans elaboren teorías sobre cuál es Sí, el tema visual también afecta mucho en Yume Nikki, haciéndolo un juego perturbador. Uno de los juegos más siniestros que podemos encontrar en la Deep Web. la historia subyacente en el juego. Si bien Yume Nikki Sorry, por eso no me sale la wea. se sirve de un escenario que le permite presentar las visuales todo lo bizarras que quiera su autor, a diferencia de Mother, que presenta una historia que si bien tiene sus momentos más o menos oscuros escondidos entre toda la luz que desborda el juego como un todo, la historia que los elementos que Yume Nikki nos ofrece para interpretarla es deprimente. Dudo que alguno de ustedes no lo haya jugado, pero quien no lo haya hecho ya sabe dónde ir. En ninguna forma Yume Nikki es un juego feliz, a pesar de que tenga cierta carga de kawaii de Sune. De hecho, algunas personas lo ponen en su lista como uno de los juegos de horror más aterradores que hay, un poco exagerado a mi parecer, pero nos entendemos. Controlamos a una chica de la que no Podría ser de la categoría como kawaii yami de los que los tienen los japoneses, su estilo de ropa, de como cosas que se ven muy tiernas, pero son heridas, jeringas, bisturí oxidado y todo con colores pastel. sabemos absolutamente nada aparte de que se niega rotundamente a salir de su cuarto y que su nombre es Maotsuki. Y lo único que hace realmente en todo el juego es dormir, por lo que uno puede intuir que son varios días. Explorar los sueños de Maotsuki no es tampoco ninguna fiesta, pasando a través de auténticas pesadillas y sueños que parecen sacados directamente de cuadros de Salvador Dalí que sin decir una sola palabra dibujan un escenario de nostalgia y de tristeza. Luego de conseguir todos los efectos que existen esparcidos por los sueños de Maotsuki, que son como objetos que le hacen cambiar de forma dentro del mundo de los sueños, lo cual se interpreta como haber terminado de explorar este mundo, Maotsuki tomará una decisión que no es exactamente feliz. Trigger warning. Fuera de las obvias referencias a Mother en estilo, en conceptos directamente prestados y retorcidos hasta dejarlos irreconocibles como a la invasión alienígena, Yume Nikki ha supuesto su propio fenómeno. La lista de fangames directamente inspirados por él es enorme, de gente que encontró en la forma sencilla que tiene este pequeño juego en presentar una historia, la inspiración para crear su propio mundo de sueños. Varios de ellos saliendo de los límites que implican la elaboración de un fangame y desarrollando una idea propia. Al ser ya este un juego de culto con una comunidad interesada en él cada vez más grande, muchos de estos fangames llegaron a ser casi tan famosos como el propio Yume
Nikki. Inevitablemente algunos de estos proyectos pasan un poco más desapercibidos que otros, quizá por alejarse un poco demasiado del estilo y la dinámica que caracteriza a Yume Nikki. Tal es el caso de Lisa, lanzado por primera vez en el año Ni chucha idea qué juego es Lisa. 2012, desarrollado por un señor llamado Dingaling. Lisa, más tarde retitulado como Lisa the First, es uno de los proyectos inspirados en Yume Nikki que más se alejan del original, existiendo en una brecha extraña en el que no es fácil decir si ya deja de contar como fangame. Su propio creador se refiere a él como un clon. Sin ir demasiado lejos, este juego ahora tiene diálogos. Y si bien el objetivo en este juego es ir recolectando objetos, poco y nada tienen estos que ver con los efectos que conocimos en el juego de Kikiyama. De cualquier modo conserva la estructura que caracteriza a Yume Nikki. Mundo de sueños que explorar libremente a través de un nexo que te lleva a distintas zonas en particular. Pero de cualquier modo, Lisa cuenta una historia que deja poco y nada a la interpretación. El mundo onírico de Lisa se permite a sí mismo ser un poco menos abstracto a cambio de llegar a Bueno, bien fuerte partimos. ser un poco más visceral y más deprimente. Si Yume Nikki se presta para ser interpretado como un juego que habla sobre temas turbios, Lisa te escupe esos temas turbios en toda la cara. Lo establecido en Lisa the First sirvió para que su creador se animara a iniciar una campaña en Kickstarter al año siguiente para financiar una secuela de este juego. Secuela que, si bien comparte la historia del primer título, jugablemente es una cosa totalmente distinta. Lisa the Painful, basado en el mismo universo que su antecesor, se presenta más como una aventura. El mundo de Lisa the First se volvió un páramo post-apocalíptico en el que ya no existen mujeres, lo que provoca que todo el mundo esté lleno de pervertidos. Ahora con elementos más reconocibles del RPG como las peleas por turnos, niveles, la posibilidad de tener distintos miembros en una party, etc. La campaña de Kickstarter de este juego originalmente pedía $7.000 para poder completarlo y terminó recibiendo más de 16.000. Bueno. Wow. Más del doble de lo que pedían. Wow. Nice. Lisa the Painful es un título que, a diferencia de su antecesor, está cargado de bastante humor que contrasta con las partes más oscuras del juego. La historia no olvida en ningún momento que nace desde un lugar bastante escabroso. Lisa the Painful también ha sido un juego que por su propia cuenta propició a toda una comunidad a crear usándolo como base. Y esto que digo es literal. Hay incluso una guía allá afuera que te enseña cómo desencriptar el juego para construir tu propio fangame de Lisa utilizando exactamente los mismos recursos que Dingaling utilizó en su juego. Esto fuera de molestarle de ninguna forma, el propio Dingaling lo tomó como un halago, saliendo a decir por ahí que cualquier historia alterna que los fans crearan sobre el universo creado por él era automáticamente canon. Un tipazo. Paralelamente con Lisa the Painful, otro juego que también bebe enormemente de Mother y de Yume Nikki es puesto para su financiación en Kickstarter el mismo año, llamado Undertale. Es posible que haya una Obvio, todos hemos jugado Undertale. Hasta yo lo juego un poco Undertale. pequeñísima posibilidad. Y la música de Undertale también es súper buena. Gente, me esperan, voy a hacer callar a mi pinche perrito. He vuelto. Que alguno ¿Qué? Undertale, pinche hermoso juego, mamalón. de ustedes haya oído hablar sobre este juego antes. Con la mamá furra, la oveja. Esta es solo una apreciación personal, pero me encanta cómo siendo Lisa y Undertale dos juegos que estéticamente se parecen bastante, son en esencia dos caras de la misma moneda. Mientras que Lisa se presenta en Kickstarter como Lisa, el RPG doloroso, un juego sobre supervivencia, sacrificio y pervertidos, con esta portada con el Brad con un brazo cercenado y cicatrices por toda la cara, la cartita de presentación de Undertale es un juego de rol tradicional donde nadie tiene que salir herido, con Frisk y Toriel todo bonito e inocente cazando una vaquita de San Antonio. Si esto fuera una familia ya sabemos quién es el hermano Edgy. Mientras que Lisa es este juego donde todo el humor y las ridiculeces se esconden en una historia trágica donde sus personajes son arrastrados por el fango, y el mensaje final es que en este mundo cruel la redención es poco más que una ilusión egoísta. Me recuerda a Blasphemous. Undertale es este juego donde, a pesar de la intrínseca melancolía que hay entre todo el color, el mismo es uno de los juegos más optimistas y hasta idealistas que existen. Y ya sobre el éxito que ha supuesto Undertale, ni hablar. Si se creía que existía una brecha entre el videojuego indie y el AAA acerca de qué tanto puede uno mezclarse en el entorno del otro, Toy Fox la hizo pedazos. Que si Sunset Smash, juntarse con el mismísimo Shigesato Itoi, ser prácticamente la primera persona en el mundo en entrevistar a Kikiyama, por si había alguna duda de si Yume Nikki había traído alguna inspiración a Undertale, la puta madre. Y sin ir demasiado lejos, el proyecto relacionado a un videojuego en el que esta persona había trabajado antes había sido un ROM hack de nada más que Earthbound. A grandes rasgos, estos son los ejemplos. Weón, hermoso. A nivel general y puestos de forma cronológica que considero que tienen algo que ver con la influencia de Mother. Y un poco lo que quería expresar es que la misma es mucho más importante para la industria que simplemente gráficos bonitos y la depresión. Y creo que visto así se entiende de forma un poco distinta bajo qué conceptos vienen exactamente juegos como Omori. Omori fue en cierta medida controvertido desde hace bastante antes que saliera. Al igual que Lisa y Undertale, también arrancó como una campaña de Kickstarter, solo que bastante menos modesta que las otras dos. Mientras que este par le pedían a la comunidad $7.000 y $5.000
respectivamente, Omocat, la creadora de Omori, consideró que $22.000 $22.000, weón, es cualquier plata igual. era el presupuesto que iba a necesitar para completar. Weón, $22.000 la weá. Weón, cualquier plata. Los weones con un cuarto de ese presupuesto hicieron juegos culiados mamalones. El proyecto, del cual recibió la exorbitante suma de más de 200.000, 4 veces más que el presupuesto que Undertale había conseguido. Para este momento ninguno de estos juegos había salido aún, pero en la comunidad había ya una gran expectativa por estos dos proyectos, lo que sospecho que pudo haber tenido algo que ver con el éxito de Omori en Kickstarter. La era dorada de los juegos de RPG Maker había pasado ya hacía escasos años, y todavía existía una comunidad bastante grande a la que impresionar, y Omori viene y se presenta como este tremendo proyecto de juego de RPG Maker que va a dar un paso más allá, y a estas alturas es hasta difícil saber qué nos dio tanto hype de este juego. ¿Será que su tráiler era bastante más intenso y más profesional de lo que se veía en otros proyectos de Tal vez al compararlo. tipo? Digo que fue controvertido porque acto siguiente de haber recaudado la suma de $200.000 y haberse cansado de hacer promesas, que si el juego va a salir en Nintendo 3DS, que si va a estar en todos los idiomas del universo, el juego que estaba previsto para salir por ahí en 2015 terminó saliendo casi en 2021. ¿Vieron que les dije que este video iba a salir hace como 2 semanas? Bueno, así más o menos fue esperar que saliera Omori. Historia antigua. Personalmente Omori no me ha gustado demasiado. A lo largo de este video les he Sí, son un pastel muy fuerte entre sí, no hay ningún color que contraste y haga equilibrar los tonos. hablado sobre bastantes juegos que comparten influencias en particular, un poco refiriéndome a esto de los juegos sobre la depresión, aunque viendo de cerca la cosa ni es tanto así. Son juegos que hablan de temas a veces complicados que expresan sentimientos muy a su manera más allá del mundo bizarro y creativo que crean a su alrededor. Omori se trata directamente sobre los sentimientos de estos personajes, en particular del principal, con el cual igual siento que es un poco complicado empatizar con un personaje como Omori / Sunny, porque al final de cuentas el hijo de perra es el único que no dice una palabra en casi todo el juego. Sí, cuesta... sí. No sabes cómo te sientes con él, es difícil empatizar. A diferencia de lo que nos pasó con Anon o con Fang de Goodbye Volcano High o con Inco, logramos empatizar con ellos porque sabíamos lo que iban sintiendo. Tiene un montonazo de elementos RPG, quizá para hacerlo un juego un poco más gamey por así decirlo, y no voy a decir que su sistema de combate no es bueno, aunque a mí personalmente no me gusta, pero a veces como que esos elementos empañan un poco demasiado la experiencia de jugar Omori. Hay secciones donde no se pueden dar 5 pasos sin que te salte alguna frutita onírica a darte pelea, y llega a un punto en el que aburre muchísimo. Finalmente es uno de esos juegos que te compras porque la historia te interesa, pero a cada rato te están poniendo a hacer cosas que no tienen nada que ver A ver, adoro a Lucas. con la misma, como si él mismo tuviera miedo de resultar demasiado corto, pero por eso mismo a veces la mayor parte del juego se traduce en horas y horas de relleno. La historia de Omori pretende ser oscura y presentar situaciones que, si bien no es lo común que la gente pase por las cosas que ha pasado el cast de este juego, tengan un impacto en la vida de estos personajes que se puede entender a nivel humano. Pero como que el juego se fue un poco a la mierda en este sentido. La historia de Lisa es muy oscura, llegando a ser escabrosa, y quizá Omori quiso plantear algo que tuviera un impacto como ese, pero al hacerlo la única manera que tengo de describir la sensación que encuentro en la historia de Omori es que es algo abominable, y no me producen reales ganas de recordar nada de lo que vi en este juego. Una cosa es un juego que incidentalmente involucre temas de salud mental que aporten profundidad a una historia un poco más grande, y otra es que absolutamente todo lo relacionado a lo que ocurre en dicho juego tenga que ver precisamente con la salud mental de estos personajes, y ahí sí que apremia un poquito tener algo de cuidado. Personalmente no considero que Omori merezca el odio del que ha sido objeto en internet, tampoco es un juego que recomiendo al 100%, no porque me moleste cómo trata sus temas, no porque considere que su historia es de ningún modo ofensiva, sino que a mi parecer es un juego con muchísimo relleno, o sea, Como lo que me pasa a mí con Goodbye Volcano High, yo no, o sea, no diría como, hey, juégalo, sí, es buen juego, sino, pero diría, es mediocre, dale, si quieres jugar algo en una tarde, puede ser. Punto. Pero no lo satanizo. cantidades insanas de relleno. Espero que hayan encontrado este video mínimamente interesante y que puedan sacar al menos alguna recomendación interesante de él. Espero que pase una excelente semana, nos estaremos viendo muy pronto con otro video y no olviden recordar que mañana será otro día. Todo bueno. Me gustó y me voy a suscribir a su canal. Hey, si te gustó la reacción, recuerda darle like al video y suscríbete al canal, me ayudas mucho a crecer. Ya somos más de 200 almitas. Zero, oh no.